En el episodio anterior de esta aventura, partíamos de Guadalajara rumbo a Talpa de Allende, donde comenzaría oficialmente nuestro viaje, aunque todo parecía indicar que no debíamos de hacerlo. ¿Saben qué me estoy temiendo? Que haya sido mi radiador. Así es, un radiador roto, una llanta a punto de salirse, pero al final y contra todo pronóstico logramos llegar. Iniciamos la ruta con mucha incertidumbre, no teníamos claro dónde dormiríamos esa noche. Bueno, pues les comento que va a ser todo un fin de semana y sinceramente en este momento no sabemos a dónde vamos a ir todavía. Ya que una tormenta tropical venía siguiéndonos el paso, y según los reportes, había posibilidades de que se convirtiera en huracán. Caminos estrechos, posibles derrumbes, minas abandonadas, todo apuntaba a una gran aventura. Por cierto, si aún no han visto el primer episodio, les recomiendo que lo hagan antes de continuar con este. Si ya lo vieron, sabrán que durante todo el trayecto habíamos tenido mucha suerte con el clima, pero esa suerte, amigos, estaba a punto de terminarse. Y bueno, dos cosas. Una, la evidente es que ya está comenzando a llover. De hecho, ahorita venimos manejando, miren, ahí está. Están cayendo un montón de rayos y truenos y todo. La otra es que, si se pueden dar cuenta, es que el ecosistema ya está cambiando. Muy rápidamente empezó a cambiar. Pero bueno, todavía seguimos aquí. Estamos aproximadamente como a 25-30 kilómetros de salir de esta zona, pero al parecer la última parte, como estaba programado, nos va a tocar con lluvia. Cada vez está viendo más fuerte y estábamos ahorita pensando, porque en teoría nos queremos parar a comer en una media hora, pero al parecer se va a complicar por la lluvia. Entonces vamos viendo cómo se va desarrollando todo y a ver si paramos a comer o si le damos mejor a salir a carretera y ya de ahí, antes de agarrar la otra ruta para las playas. Estábamos checando y si llegamos a las playas hoy nos va a tocar con lluvia. Entonces vamos viendo cómo se va desarrollando todo y dependiendo de eso, de cómo nos deja el clima. No podíamos quejarnos. El clima nos había favorecido justo en la parte más crítica del trayecto, pero parecía que la lluvia tenía su momento reservado. El cielo fue cambiando rápidamente, y en cuanto comenzaron a caer las primeras gotas, todo el terreno se transformó. El camino se volvió más resbaloso, más técnico, y avanzar comenzó a requerir el doble de atención. Pues se puso más dura la lluvia y también el terreno. Ya traemos todo el jeep lleno, pero así lleno de lodo, anda, de que de repente pasamos por zonas donde sí está un poco complicado y sí nos agarró duro aquí, Todavía no salimos, han de faltar a lo mejor unos 15-20 kilómetros para salir y sí se vino muy muy fuerte. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Durante el trayecto, Isaac y Diego venían recordando aquella vez que se quedaron atrapados por el huracán. Iban señalando los puntos donde todo se complicó, lugares que ahora cruzábamos apenas en un minuto, pero en su momento les tomaron horas. Cada curva, cada bajada les traía recuerdos de lo difícil que fue avanzar entre deslaves, árboles caídos y caminos bloqueados. Ahora, con el clima empezando a cambiar, era imposible que esos recuerdos no se hicieran más fuertes. Aquí estuvimos 2 días. Aquí es donde dormimos, ya me acordé. Que estamos viendo dónde no nos cayó un árbol. ¿Quitaron, güey? La quitaron, la explotaron, güey. Pues esa de la derecha. Pues ya explotaron porque hay mucha piedra como que va alrededor. Yo creo que sí, güey, porque no está facilito de esconder, pues, la madre. No es como que la tengas que aventar por ahí así de que lo tapes con arbustos y no se vea. Sí, yo creo que sí. Va a ser esa que está ahí, pero ya tronada. A lo que se referían en ese momento era una roca enorme que en ese entonces, con el deslave, había caído justo en medio del camino, bloqueando por completo el paso.
En aquella ocasión no les quedó más opción que construir un puente improvisado, usando los mismos árboles que el huracán iba tirando para poder cruzar por encima de la roca. Eso obviamente les tomó muchas horas. Logramos salir, amigos. Ahí estamos en el tuito. Pero ahora, vean nada más cómo quedó el Jeep. Chequen esto. Y el de Isaac. Chequen cómo quedó el de Isaac. Ahora sí, Jeeps en su hábitat natural. Ay, por cierto, miren, andamos mostrando sticker de PSC. Hicimos una parada en el tuito para poder cargar combustible, para poder cargar comida también, comimos ahí y estamos listos para continuar con nuestra aventura. Fíjense que dejó de llover, después de que salimos de la sierra, dejó de llover, el clima ha estado muy a gusto. Sí está nublado, o sea, sí se ve como que tal vez pueda llover otra vez, pero al menos ahorita está tranquilo. Ahora vamos ya con la segunda etapa, bueno, la siguiente etapa, en la cual vamos a llegar a la playa, pero también vamos a llegar pues por ruta. En realidad todavía no sé a qué playa vamos a ir, estamos como todavía checando, pero todo parece indicar que sí está confirmado. Se está alejando la tormenta tropical y vamos a irnos para la playa. Entonces bueno, vámonos para allá y ahorita a ver cómo nos va con la siguiente etapa de ruta. Después de pasar por el tuito para comer algo y recargar combustible, retomamos el camino. Según los últimos reportes meteorológicos, la tormenta tropical ya se estaba alejando, y eso nos dio la confianza para seguir con el plan A, llegar a unas playas vírgenes donde acamparíamos esa noche. Sabíamos que aún existía la posibilidad de que al llegar estuviera lloviendo, pero aún así decidimos arriesgarnos. El clima, al menos por ahora, jugaba a nuestro favor en el trayecto. La carretera hacia la costa, aunque poco transitada, se sentía tranquila, pero justo al llegar al inicio de la brecha comenzó a llover de nuevo, y ahí fue donde empezamos a cuestionarnos: ¿tomamos la decisión correcta? ¿Ir a la playa fue realmente lo mejor? Y eso que aún no sabíamos todo lo que estaba por venir. Ya estamos muy cerca de llegar a la playa. Y vean nada más con qué hermoso clima nos recibe. Está cayendo un tormentón desde hace rato que venimos manejando. Llevamos ya un buen rato también manejando en esos terrenos. Y presiento que ya estamos a punto de llegar, porque ahí hay como un intento de puente por lo visto. Ah, pero sí continúa el camino todavía. Sí, seguramente Isaac va a querer continuar, porque la playa está aquí, o sea, a la izquierda. Ya si nos asomamos, bueno, hace rato menos se veía playa, ahorita supongo debe de ser lo mismo. Casi sí vamos a continuar. No, ya no se ve playa de aquel lado. Entonces vamos a seguir por este lado y quién sabe cuánto nos faltará. Vean. Desde hace como media hora más o menos se nos descargó el radio, entonces andamos incomunicados, no tenemos ahorita radio. Otra cosa que la verdad necesito comprar unos radios de muy buena calidad para el Jeep. Tal vez un radio como base para tener aquí con una muy buena antena, pero sí, por lo pronto se nos descargó el radio. Intentamos cargarlo con un cable porque es USB tipo C, pero no acepta como cualquier entrada de voltaje, entonces no cargó. Y Isaac ahorita me prestó uno que también lo traía descargado y lo estamos cargando. Pero sí llevamos como poco más de media hora incomunicados. Y vean nada más cómo se vino la lluvia. Lo que me sorprende mucho es que en la cámara no se ve tanto como en la vida real. O sea, ustedes ven mucho mejor que yo ahorita, para que se dé una idea. Llegamos al punto donde tenemos que entrar al camino para llegar a esta playa a la que queremos ir. Y vean cómo está. Sigue todavía lloviendo. Ahorita lo que hizo Isaac fue meterse. De hecho, el camino es hacia acá, o sea, ese que ven ahí es el camino para entrar. Y nos dijo: espérenme aquí, déjenme ir a ver cómo está y a ver si podemos entrar o qué onda. Pero vaya día
interesante para venir a la playa, ¿eh? Sabíamos que esto iba a pasar, ¿eh? O sea, ya sabíamos que íbamos a llegar con mucha lluvia. Y lo que están viendo ahorita es que al parecer en 2 horas más o menos se quita. Otra cosa es que son las 6:17 de la noche. Entonces en 2 horas pues ya van a ser las 8:15. Pues básicamente se nos va a ir la tarde así con esta lluvia, que yo no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, se agradece también la lluviecita, está chido. Pero ahorita vamos a ver si podemos entrar, a ver qué nos dice Isaac. Estamos esperando aquí. Ok, está la lluvia, se ve ahí, y el mar donde normalmente está la playa, no creo que haya sido ahorita, pero otra ocasión, está comida la arena como 4 metros, 5 metros más adentro, y está así fuertísimo el mar. Está bien perro para verlo, si lo quieren a ver, vamos, pero yo diría que nos esperemos a que la lluvia baje, porque está fuerte y la marea está fuerte, entonces no me llama mucho la atención estar así tan cerca del mar con tanto lluvia y tanto marea. Pues vamos a bajar a estar un rato allá y vemos cómo se pone, y ya si en dado caso pues nos vamos a otro lado. Igual si te sientes más seguro, güey, que esperemos acá, pues aquí esperamos también. Es que el mar se ve como cuando se hacen las películas de tornado en el mar y así. Vamos a ver. ¿Y crees que existe posibilidad de atascarnos o algo así? Es un río, güey. Toda la entrada es un río. Ese es mi punto. Ya está seco, pero pues es arena. El agua puede estar por debajo, ¿sabes? Ok. No me atoré en ningún momento. O sea, yo fácil y puse la low y tercera, cuarta y sin problemas. ¡Vamos! Pues si quieren, vamos. Bueno, todo parece indicar que a lo mejor vamos a ir. No inventen lo increíble que está esto, si tenía razón Isaac. Y es que vean nada más el escenario que tenemos. Vean eso. Vean nada más esto. Sí parece película de... No, ahorita no todo, güey. Hace rato me estaba así. O sea, no es mi insistencia, es mal rollo, es que ves lluvia y estás en la arena, güey. La arena te hunde mojado, güey, ¿sabes? Pero fíjate que no está tan floja como las otras, güey. Wow, vean Esta la esto. sentí más firme. Vean esto nada más. Yo creo que es por lo mojado. Yo creo que por lo mojado. Bien loco se ve. ¿Quién sabe? Tomamos la decisión de no acampar en esa playa. Aunque era nuestro destino inicial, la zona de arena era demasiado estrecha, y si la lluvia comenzaba a intensificarse nuevamente podríamos correr un gran riesgo. El verdadero problema es que solamente había un acceso,
y ese mismo acceso también funcionaba como cauce de un río. Si el nivel del agua subía, quedarnos atrapados ahí sería una posibilidad muy real, así que por precaución decidimos seguir adelante. Avanzamos por la costa explorando caminos poco transitados hasta encontrar otro acceso hacia una playa diferente. Los paisajes eran salvajes, intactos, como si el tiempo se hubiera detenido. Y lo que más llamaba mi atención era la cantidad de cangrejos, decenas, cientos, en verdad tal vez miles, cruzaban por nuestro camino en todas direcciones, como si la tormenta los hubiera sacado de su escondite. Oigan, miren, estos árboles, ¿qué onda? Pues ¿dónde estamos? Vean esto, está bien loco. Y la cantidad de cangrejos que hay por acá es sorprendente, o sea, no tiene que ser tantos. Hay demasiados. O sea, ahorita fácil estaban así cruzándose en la calle como, no sé, 100, o sea, demasiados. Estamos llegando a otra playa. Decidimos explorar una playa más adelante, que al parecer sentimos que está un poco, tal vez más segura que la otra. Lo que no sé si es aquí hacia allá, sí, es por acá. Vean nada más, aquí hay como 3. No, hay unos más grandes arriba del árbol. Esos ya son pa' caldo, Pero sí decidimos explorar un poquito más. No alcanzamos a bordear por ahí. Más adelante. Vamos a ver si podemos llegar a una playa que se ve increíble. Y hay muchísimos troncos ahí. A ver si por el otro camino había otro. Es que una playa que se ve muy padre, queremos llegar, pero... Uy. Miren, ya llegamos aquí a este lugar. Al final, neta, esta playa está mucho más chida. Algo que sí es que la arena está, lo que le sigue es sueltísima, bastante. Pero vean nada más, y ya está oscureciendo. Nos tenemos que montar ahorita campamento rápido. Miren, pues ya quedó la cocina aquí montada. Y está todo el campamento listo. Ahí estoy poniendo el gas del tembo. Y vean nada más, awnings, luces, casas de campaña. 1, 2. Y de este lado suena como muy bueno. Aquí viene el lado glamping y proyector, porque ahorita vamos a ver si se va a poder ver la práctica 1 de la Fórmula 1. Yes. Ok, vamos a ver la práctica 1. Miren, ya está. ¿Qué tal quedó? Vamos a hacer unos taquitos de guisado ahorita. Este es bistec en salsa y adobo de cerdo. Y vamos a poner las tortillas y ahorita Diego nos prende el tempo. Se va a armar. Amigos, pues amanecimos en esta hermosa playa. Pero déjenme les cuento lo que pasó. El viento, no sé si lo pueden notar, espero que como quiera lo van a notar, a pesar de que traigo el filtro de viento puesto. Es impresionante, o sea, neta hay muchísimo viento. Nunca había estado en una playa donde hubiera tanto viento como aquí. Y bueno, así quedó nuestro campamento. De este lado, como pueden ver, tenemos el baño, y de aquel lado quedó toda la zona común. Pero sí, mejor me pongo contra el viento para que puedan escuchar un poco mejor. El día de ayer, la noche fue un poco complicada porque el viento, neta, era impresionante. De hecho, dormí, pero me despertaba así que a las 3, 4, 5 de la mañana de tanto viento. Yo pensaba que el awning se iba incluso hasta volar. Dije, algo va a pasar porque era demasiado. Incluso, para que tengan una idea, la rooftop tent se movía junto con todo el jeep de tanto viento que estaba corriendo. O sea, era muchísimo. Pero pues ya saben, ¿no? Que tenemos el tema que hay cerca una tormenta tropical que ya está pasando, pero todavía como que en los alrededores se nota. Por ejemplo, de aquel lado pueden ver en las nubes. Y de este lado, a pesar de que van muy rápido, hasta pasaron unas nubes así súper negras y ya se fueron para allá. Entonces está pasando poco a poco. De este lado también está la caseta de campaña de Diego, que estamos viendo a ver si se vuela o no, porque no la tiene anclada. Y la de Isaac está al lado, pero Isaac sí la ancló y hace rato se voló, O sea, neta, de que levanta las estacas y todo. De hecho, para poder anclar lo que es el awning, bueno, los awnings, tuvimos que hacerlo mejor con bolsas con arena, porque las estacas no están funcionando, ya que la arena está muy gruesa. Hoy se calmó. Bueno, no sé si es porque estoy detrás del jeep, pero se calmó de pronto el viento. Pero bueno, este lugar muy bonito, O sea, tomando en cuenta eso del viento y todo, aún así, este lugar es perfecto. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Apenas hace unos minutos llegaron unos pescadores que andan por allá. Andan 3 personas, pero de ahí en fuera, banda, no hay nadie en esta playa. Está completamente sola. Y neta, qué chido venir a estos lugares y poder disfrutarlos así. Y miren, así fue como quedó la zona común, como pueden ver. ¿Qué se va a hacer? ¿Ir a la playa? Vamos a ir a la playa. Ok, bueno, pues vamos a ir a la playa. Vamos para allá, pues. Pero unas chelitas,
Y ahora, después de todo el esfuerzo que implicó llegar hasta aquí, después de barrancos, caminos complicados y muchas dudas en el trayecto, el destino parecía recompensarnos con este momento. Y no hablo del momento en el que Diego fue bañado por unas olas, aunque también tuvo lo suyo, sino del que vino después. ¡Hay delfines! ¡O tiburones! Ahí está, mira. Sí son delfines, güey. No, sí son delfines. Vean. Ahí se alcanzan a ver. Dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I've counted the hours, I folded the time, but nothing brings you back to mine. Still see your friends from time to time. They say you are doing fine. I smile and hold my breath and count to 10. Wish I could say the same. Wish I could say the same. Sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? I left the hall light on in case you come back home. ¿Recuerdan que les mencioné que había muchísimos cangrejos en la zona? Bueno, aquí está la prueba. En ese momento intentaba hablarles mientras los grababa, pero el viento era tan fuerte que no se escuchaba absolutamente nada en el video. Todo lo que ven ahí moviéndose entre la arena son cangrejos yendo hacia el agua y regresando en oleadas. Una escena tan surreal como el paisaje mismo. Del lado izquierdo, un atardecer increíble pintando el cielo de colores, y del lado derecho una tormenta oscura que se acercaba lentamente. Y Diego, solo sentado en una silla hasta el fondo. Un contraste espectacular. Cerrábamos el día como debe ser, unas buenas retas de Mario Kart bajo la luz del campamento. Todo parecía estar en calma, pero lo que no sabía en ese momento era lo difícil que iba a ser salir de esa playa al día siguiente, una situación para la cual no estaba preparado. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Ojalá que les haya gustado, recuerden dar like si les gustó, dejen algún comentario y si son nuevos en el canal se agradece que se suscriban. Yo soy Alfalta90 amigos y nos vemos en un próximo video. Bye.